Hola a todos, mis queridos seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal, su espacio favorito para desentrañar los misterios y las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento. Espero de corazón que estén pasando un día absolutamente maravilloso, con las pilas cargadas al máximo y listos para sumergirse de cabeza en una noticia que ha estado generando un revuelo considerable en el universo del espectáculo. Hoy nos embarcaremos en un viaje para desgranar un tema que, durante un tiempo considerable, ha estado envuelto en un aura de especulación y enigma, y créanme, hoy finalmente desvelamos la verdad detrás de todo. Nos adentraremos en un asunto que involucra a dos de las figuras más queridas y seguidas del panorama televisivo turco, me refiero, por supuesto, a la deslumbrante Demet Özdemir y al carismático Can Yaman. Y sí, como el título de este vídeo bien anticipa, vamos a hablar de la verdad desvelada sobre un premio muy especial que Can Yaman recibió, y cómo, sorprendentemente, Demet Özdemir ha sido la pieza clave para entender el intrincado rompecabezas. Así que, mis estimados espectadores, abróchense los cinturones de seguridad, pónganse cómodos, porque la información que está a punto de fluir promete ser apasionante. Y antes de que nos zambullamos de lleno en todos los detalles y los entresijos de este fascinante relato, les recuerdo lo importante que es su apoyo. Si por alguna razón aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle un clic a ese botón rojo que dice suscribirse y, lo más importante, activen la campanita de notificaciones para que se aseguren de no perderse ni un solo vídeo de nuestro canal. Los esperamos con los brazos abiertos. Bueno, sin más preámbulos ni rodeos, vayamos directo al grano, que es lo que más nos gusta a todos. Todos, sin excepción, tenemos en nuestra memoria la época dorada de la telenovela, Erkenzicus, conocida en muchos países de habla hispana como Pájaro Soñador. Esta serie no solo conquistó los corazones de millones de espectadores por su cautivadora historia, sino también, y de manera muy especial, por la química innegable y palpable que emanaba entre sus dos protagonistas principales, la talentosa Demet Özdemir y el magnético Can Yaman. La conexión que establecieron en pantalla era tan auténtica, tan cargada de pasión y complicidad, que el público en general suspiraba al unísono y soñaba con que esa mágica chispa que encendían se trasladara, de alguna manera, a su vida real. Y si bien los rumores y las especulaciones sobre un posible romance entre ellos nunca cesaron, alimentando aún más la curiosidad del público, ellos, en su momento, mantuvieron una postura sumamente discreta y reservada, lo que, paradójicamente, avivó aún más el misterio y el interés general. Pero, ¿qué tiene que ver toda esta atmósfera de romance y química en pantalla con un premio que recibió Can Yaman? Aquí es donde la historia se vuelve realmente intrigante. Resulta que en el año 2019 Can Yaman fue galardonado con un premio de suma importancia en Italia, concretamente durante el prestigioso Festival de Cine de Venecia, donde fue reconocido como Actor del Año. Este galardón fue un claro reconocimiento a su indudable talento, a su creciente popularidad internacional y al impacto que estaba teniendo en la industria del entretenimiento más allá de las fronteras turcas. Y es precisamente aquí donde la figura de Demet Özdemir entra en juego de una manera que, hasta hace muy poco, resultaba confusa para muchos. Durante un largo periodo, no quedó del todo claro cuál era la conexión específica, o si realmente existía alguna, entre Demet Özdemir y este significativo premio de Can Yaman. Las redes sociales, como suele suceder en estos casos, se inundaron de teorías y especulaciones. ¿Acaso fue ella quien lo nominó? ¿Fue un regalo de ella para él? ¿Estuvo involucrada de alguna forma en el proceso de selección del ganador? La realidad es que Can Yaman, a lo largo de múltiples entrevistas y apariciones públicas, ha sido constantemente cuestionado sobre esta misteriosa conexión. Y su respuesta, más de una vez, ha sido intencionadamente ambigua, dejando siempre un amplio margen para la interpretación y la imaginación del público. Se sabía, por supuesto, que Can Yaman sentía un afecto especial por Demet, una conexión que trascendía claramente la pantalla y la ficción, pero los detalles exactos sobre su participación en la consecución de este premio permanecían en la nebulosa. Hasta hace muy poco, cuando Demet Özdemir, en una entrevista que podemos calificar de sumamente sincera y personalmente reveladora, decidió finalmente arrojar luz sobre este asunto que tanto había intrigado a sus seguidores. Esta entrevista, que tuvo lugar recientemente, ofreció, para ser totalmente honestos, un soplo de aire fresco y una perspectiva muy necesaria. Demet, quien siempre se ha destacado por su innato carisma, su elegancia natural y su profesionalismo, se mostró en esta ocasión abierta y vulnerable, una faceta que sus seguidores siempre agradecen y valoran enormemente.
Fue en esta conversación íntima donde se le formuló directamente la pregunta sobre el premio que Can Yaman recibió en el Festival de Venecia. Y su respuesta, lejos de ser esquiva, fue absolutamente reveladora y esclarecedora. Demet comenzó explicando que en aquel momento crucial en el que Can Yaman recibió el prestigioso premio, ella misma se encontraba atravesando un periodo de gran estabilidad y éxito profesional en su propia carrera. Había dedicado una considerable cantidad de esfuerzo y tiempo a proyectos que no solo la habían fortalecido como actriz, sino, y esto es muy importante, también como persona. Y en este contexto, sentía una profunda admiración y un sincero respeto por el camino que Can Yaman estaba trazando en su carrera. Según sus propias palabras, ella veía en él a un colega sumamente talentoso, a un amigo genuino, y a una persona a la que de todo corazón deseaba ver alcanzar los más altos niveles de éxito. Ahora bien, aquí viene el detalle crucial que aclara todo. Demet Özdemir no participó de manera directa en el proceso de nominación para el premio, ni tampoco tuvo influencia alguna en la decisión final del jurado. No fue ella quien, por ejemplo, presentó su candidatura ni quien intervino de forma alguna en las deliberaciones del comité evaluador. Sin embargo, su conexión con el premio es mucho más profunda, más significativa y, sin duda alguna, mucho más conmovedora. Resulta que Demet en aquel momento se dio cuenta de que Can Yaman estaba atravesando un periodo de considerable presión mediática y personal. A pesar de su arrollador éxito y la euforia que rodeaba su figura, las constantes miradas de las cámaras, los persistentes rumores, las elevadas expectativas de la industria y del público. Todo ese torbellino puede llegar a ser tremendamente abrumador para cualquier persona. Y aquí es donde entra la parte más emotiva y reveladora de la historia. Demet, con su aguda intuición y su notable empatía, decidió tomar una iniciativa muy especial para brindarle su apoyo. De una manera completamente personal y sin buscar en absoluto ningún tipo de reconocimiento público o atención mediática, ella se encargó de enviar un mensaje sumamente emotivo a los organizadores del festival en Italia. Un mensaje que no solo resaltaba el innegable talento de Can, sino que también hacía hincapié en su increíble dedicación a su arte, su profesionalismo impecable y la luz y la energía positiva que él irradiaba en cada uno de sus proyectos. Era en esencia una carta de apoyo incondicional y de profunda admiración. Demet Özdemir confesó que tomó esta decisión porque creía firmemente en el vasto potencial de Can Yaman y deseaba, de corazón, que él sintiera ese respaldo, esa energía positiva y ese aliento en un momento tan crucial y definitorio de su carrera. Quería que, más allá del brillo de los focos, de la vorágine de la fama y de las exigencias del estrellato, él supiera a ciencia cierta que había personas que valoraban sinceramente su esfuerzo, su dedicación y su arte. Fue un gesto genuino de amistad sincera y de reconocimiento mutuo, desprovisto de cualquier interés personal o estratégico. Lo que ella hizo, en definitiva, no fue manipular ni influir de forma interesada, sino más bien potenciar. Es comparable a cuando un buen amigo con la mejor de las intenciones te dice que cree en ti antes de una presentación importante o de un desafío significativo. Esa validación, ese empujón anímico, ese voto de confianza, puede ser absolutamente fundamental para la persona que lo recibe. Y eso es precisamente lo que Demet Özdemir le brindó a Can Yaman, de una manera sutil pero increíblemente poderosa y significativa. Cuando Can Yaman recibió el premio, en su discurso de agradecimiento, tuvo palabras de reconocimiento hacia personas importantes en su vida que lo habían inspirado y apoyado a lo largo de su trayectoria. Y aunque es posible que en ese momento no mencionara nombres específicos, siempre se rumoreó, y ahora esto queda categóricamente confirmado gracias a la entrevista de Demet, que ella fue una de esas influencias positivas y fundamentales. La declaración de Demet aclara sin lugar a dudas que Can Yaman, al enterarse de la noticia del premio, era plenamente consciente del gesto tan especial que ella había tenido hacia él. Y ese gesto para él significó el mundo, tanto a nivel profesional como personal. Lo verdaderamente fascinante de esta historia es la capacidad que tiene para mostrarnos una faceta mucho más humana, cercana y vulnerable de estas estrellas que admiramos. Con frecuencia las vemos en la pantalla proyectando una imagen de perfección, de glamour absoluto, y tendemos a pensar que su camino hacia el éxito es un camino de rosas sin espinas. Sin embargo, detrás de cada logro destacado, de cada éxito resonante existen personas, relaciones significativas, apoyos silenciosos y gestos de bondad que a menudo pasan desapercibidos. Y la conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman, en este contexto particular, trasciende con creces la simple química de pareja o el romance que se percibía en pantalla.
Es una clara y hermosa demostración de admiración profesional mutua y de un apoyo sincero entre colegas. Además, esta revelación tiene el mérito de desmitificar muchas de las teorías conspirativas y especulaciones que circularon en su momento. No hubo nada turbio, nada de dedazos o de favoritismos ocultos. Sencillamente fue un acto puro de buena voluntad, un reconocimiento del talento y del esfuerzo de otra persona por parte de alguien que genuinamente lo valoraba y lo respetaba. Demet Özdemir con este gesto demostró una generosidad admirable y una visión clara y profunda del arte y del arduo trabajo que hay detrás de cada logro en el competitivo mundo del entretenimiento. Y es precisamente esta honestidad desarmante la que resuena con tanta fuerza y cala tan hondo en sus seguidores. Demet, con una humildad encomiable, no se atribuye méritos que no le corresponden, pero tampoco oculta su valioso papel de apoyo y admiración hacia sus compañeros. Ella reconoce su parte en la historia, de una manera sumamente humilde y sincera, y es precisamente esa autenticidad lo que la hace tan querida y admirada por el público. Imaginen por un momento la escena: Can Yaman subiendo al escenario, sintiendo el peso y la emoción de recibir tan prestigioso reconocimiento, y sabiendo, en el fondo de su corazón, que una de las personas a las que más admiraba en ese momento, alguien con quien había compartido tantas escenas memorables y tantas risas, había contribuido, de una manera discreta pero significativa, a que su camino hasta ese punto fuera un poco más brillante, un poco más fácil de transitar. Es un hermoso y conmovedor ejemplo de cómo el apoyo mutuo puede ser un motor poderoso para impulsar carreras, fortalecer lazos profesionales y crear un ambiente de trabajo más positivo y colaborativo. Lo que la reveladora entrevista de Demet Özdemir nos deja como enseñanza es una lección valiosa sobre la importancia crucial de la empatía, el reconocimiento y el apoyo en el ámbito profesional. Nos recuerda de una forma muy tangible que detrás de los grandes nombres, de las figuras públicas, existen personas con sus propias inquietudes, con sus propias alegrías y tristezas, que se apoyan, que se admiran mutuamente y que, con gestos aparentemente pequeños pero cargados de significado, pueden marcar una diferencia monumental en la trayectoria de alguien. Y no podemos olvidar, por supuesto, que este premio en Venecia, este reconocimiento internacional, catapultó aún más la carrera de Can Yaman en el panorama global. Le abrió las puertas a nuevas y emocionantes oportunidades en Europa, especialmente en Italia, un país donde su popularidad se disparó de manera exponencial. Y pensar que un impulso tan significativo para su carrera tuvo su origen en un gesto tan personal, tan íntimo y tan sincero por parte de Demet Özdemir, le confiere a toda esta historia un matiz aún más especial y entrañable. Así que, en resumen, la verdad detrás del premio de Can Yaman en Venecia, según las propias y reveladoras palabras de Demet Özdemir, no reside en que ella haya ejercido una influencia directa en la decisión final del jurado o en el proceso de selección. Su contribución fue mucho más sutil, pero enormemente poderosa. Con un gesto de profunda admiración y apoyo sincero, ella envió un mensaje a los organizadores del festival, destacando el talento excepcional, la dedicación incansable y la trayectoria prometedora de Can Yaman. Fue en esencia un acto de amistad genuina y de reconocimiento mutuo, un impulso anímico que resonó de manera muy positiva en la carrera ascendente de Can Yaman. Y lo más importante, esta aclaración tan esperada nos permite ver a Demet Özdemir no solo como una actriz extraordinariamente talentosa y hermosa, sino también como una persona empática, generosa y con una gran calidad humana, capaz de valorar y apoyar a sus colegas de una manera tan desinteresada. Es sin lugar a dudas un ejemplo inspirador para todos nosotros. Así que, mis queridos amigos, espero de todo corazón que hayan disfrutado de esta revelación tanto como yo. Ha sido un verdadero placer desentrañar este misterio junto a ustedes, compartiendo cada detalle y cada reflexión. Ahora, me encantaría saber qué piensan de todo esto. ¿Les sorprendió la verdad que hemos descubierto? ¿Les parece un gesto bonito, sincero y admirable por parte de Demet Özdemir? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Los leo con muchísimo interés, siempre estoy ansioso por conocer sus perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado, si sienten que les ha aportado algo de valor, no se olviden de dejarle un gran me gusta. Su like es una de las formas más valiosas de apoyarnos y nos impulsa enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que sean fervientes seguidores de estas estrellas turcas o que simplemente disfruten de las historias fascinantes del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones.
Es la mejor manera de apoyarnos, de formar parte de nuestra comunidad y de asegurarse de que no se pierden absolutamente nada de lo emocionante que está por venir. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Ha sido un verdadero placer compartir este momento con todos ustedes. Nos vemos en nuestro próximo vídeo con más noticias, más análisis y más entretenimiento. Cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.